Muchas gracias, Jorge, por la presentación y desde luego también muchas gracias por la invitación, igualmente al doctor Galindo. Y como ya decía Jorge, bueno, vamos a hablar estos aspectos importantes de la fisiopatología de la obesidad sobre el corazón. Y bueno, empezaremos desde luego, como todas las pláticas, situándonos un poquito en la problemática. Este es un problema serio de salud mundial y trataremos desde luego primero los datos en los Estados Unidos, porque bueno, sabemos que tienen una solidez epidemiológica, pero no solamente eso, sino que siguen ocupando el primer lugar de obesidad en el mundo, como todos ustedes saben. En un lapso de 12 años, como lo vemos aquí, la prevalencia de sobrepeso subió de casi 60% a 65%, y en ese mismo plazo la prevalencia de obesidad subió de 23% a casi 31%. Y en general decimos que hace 40 años la prevalencia de este problema en los Estados Unidos era del 25%, y ahora, vean ustedes, la prevalencia es del 75% de 2012. Nuestro país, desde luego, no está muy lejos. Estamos en el segundo lugar de obesidad, atrasito, abajito de los Estados Unidos. Aquí tenemos la encuesta nacional de salud y nutrición, los datos que tenemos hasta ahora. Estamos esperando los nuevos. Y en esto vemos en mujeres mayores de 20 años, como vemos, la prevalencia es incluso mayor del 75% en los estados de la República, en los extremos de la misma país, incluyéndose aquí el Estado de México y el Distrito Federal. El resto más o menos alrededor del 70%. En cuestión de los hombres mayores de 20 años, quizá no una prevalencia tan marcada como las mujeres, pero vemos que siguen distribuyéndose alrededor de los estados de la República en una prevalencia cercana al 70%. En Latinoamérica, desde luego, no es la excepción. Este estudio, que no es nuevo, desde luego, pero es un estudio muy citado, es el estudio Interheart, en donde se incluyeron 1.888 pacientes de 6 países en Latinoamérica y en Centroamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y México. Demostró cómo la obesidad fue el principal factor de riesgo para la aparición del de un primer infarto al miocardio, seguido de dislipidemia y de tabaquismo. Es decir, pues es un problema serio en nuestros países. Y bueno, desde luego no podemos continuar sin mencionar que la primera factor de riesgo que tiene la obesidad es básicamente como factor de riesgo metabólico. Todos sabemos la gran asociación que tiene el síndrome metabólico con obesidad y diabetes, y de este síndrome metabólico su principal componente, uno de sus principales, que es la obesidad abdominal, se ha considerado pues el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Así se ha dicho que el riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes con síndrome metabólico prácticamente es del doble, tanto en hombres como en mujeres, el tener pues el síndrome metabólico. Hace ya casi 30 años, desde los estudios originales de Stunkard, en estudios de adopción y de gemelos, también el papel de la genética quedó bien claro en la incidencia de obesidad. Y así se pudo definir desde entonces, muy originalmente, 2 tipos de genes: los genes raros, que producen obesidad significativa y que conforman lo que ahora sabemos que es el modo de obesidad monogénica, y los genes más comunes, que transmiten una predisposición a ser obeso, que en la nomenclatura actual podrían incluirse en el modo de obesidad poligénica. Estos factores genéticos, que se llaman de susceptibilidad, regulan la distribución de grasa corporal en ciertos individuos, el tono metabólico del mismo, y qué respuesta va a tener cada uno de ellos al ejercicio y la dieta, así como también estos genes regularán el modo de alimentarse y la preferencia a ciertos alimentos. Esto podría ser muy atractivo desde el punto de vista preventivo, desde luego, si esto se aplicara desde la infancia, reconociendo estos genes susceptibles. Sin embargo, esto es muy retador, ya que la heterogeneidad genética es muy amplia. Este reporte de 2005, ranking acerca del genoma de la obesidad, nos dice que existen 127 genes candidatos a ser partícipes en la génesis de obesidad, y cerca de 600 los hay. Es decir, no es nada simple poder aislar e identificar genes que nos pudieran predecir esa susceptibilidad. En fin, la plática pues se centrará
en la influencia sobre el corazón de la obesidad. ¿Cómo actúa la obesidad? Todos sabemos que el principal efecto de la obesidad, pues básicamente lo hace a través de los factores de riesgo conocidos: la dislipidemia, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la presencia de marcadores inflamatorios, que no solamente son marcadores sino patógenos, como lo veremos, mediante el desarrollo de apnea obstructiva y síndromes de hipoventilación, estados protrombóticos, etc. Pero también, como veremos, existen otros mecanismos actualmente mejor definidos, quizá no tan nuevos, pero sí mucho mejor analizados actualmente. En primer lugar, debemos analizar cuál es el impacto mecánico, hemodinámico que tiene la obesidad. Sabemos que el tejido adiposo comprende una parte sustancial del peso corporal. Hay una gran cantidad de agua en el tejido adiposo. Si esta cantidad de agua que está ahí presente se fuera al sistema circulatorio en forma aguda, el paciente caería obviamente en edema agudo pulmonar con mucha facilidad, pero esto se evita debido a que afortunadamente existen receptores beta-1 en el tejido adiposo que median vasodilatación y permiten una redistribución del mismo líquido en forma más adecuada, a diferencia del músculo esquelético que tiene receptores beta-2. Sin embargo, el solo hecho de tener una demanda metabólica aumentada, el obeso, por el exceso de peso corporal, va a manejar estos pacientes un importante aumento del volumen sanguíneo total, con obviamente un aumento del gasto cardíaco. La curva de Frank-Starling en estos pacientes va a estar desviada, como vemos aquí arriba y a la derecha, es decir, el obeso va a estar funcionando siempre al extremo de la curva de Frank-Starling, es decir, con un volumen diastólico final muy elevado para lograr un gasto cardíaco eficiente. Esto lo puede mantener por un tiempo, obviamente no siempre. Aquí vemos un corazón normal con un grosor de la pared normal, con una cavidad también de tamaño adecuado, y vemos cómo una vez que el obeso supera los mecanismos compensatorios de una curva de Frank-Starling adecuada, termina dilatándose, aumentando el estrés parietal, elevando la presión diastólica del ventrículo izquierdo y obviamente un crecimiento de la aurícula izquierda, que son factores que van a definir cómo muchos obesos desarrollan también fibrilación auricular con facilidad. Por lo tanto, entonces el obeso va a funcionar con gasto cardíaco alto, con aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, sobre todo en ejercicio. Van a conformar un sistema de alta presión porque existe un retorno venoso incrementado y por lo tanto vamos a tener esto, gasto cardíaco alto, presiones de llenado tanto del ventrículo izquierdo como del derecho altos, así como índices de resistencias vasculares pulmonares también altas. Esto último puede ser reflejo de una enfermedad pulmonar intrínseca que tenga el paciente, de disfunción del ventrículo izquierdo o bien causas no diagnosticadas de hipertensión pulmonar como las que tenemos aquí anotadas. Es decir, el paciente pues obeso funciona con un estado de hipervolemia, con retorno venoso incrementado y que pequeños incrementos en el volumen sanguíneo total pueden causar con mucha facilidad incrementos significativos en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. A índices mayores de masa corporal, el obeso mórbido, por lo tanto va a tener hipertrofia del tipo excéntrico, una disfunción diastólica inicial marcada y por lo tanto es importante descubrir esta disfunción diastólica en los obesos con comorbilidades. Este estudio interesante, reciente el año pasado, de Russo, estudió 950 pacientes obesos y con sobrepeso, evaluó la función diastólica por eco, tanto por Doppler como eco tisular, y encontró que el índice de masa corporal se asoció a una peor función diastólica independiente de la masa del ventrículo izquierdo. Es un hallazgo interesante porque hasta ahora hemos dicho cómo toda la alteración de la función diastólica depende hemodinámicamente de esta distensión del ventrículo izquierdo y por lo tanto aumento del estrés parietal. Pero estos autores encontraron que esta disfunción diastólica existía independiente de la masa del ventrículo izquierdo y de factores de riesgo asociados. Aquí simplemente para mencionar los grados de disfunción diastólica, que son parámetros por eco, no nos vamos a detener mucho, y son los hallazgos que encontró Russo en su estudio, y cómo estos parámetros, el índice EA y el pico de la E', que son los parámetros importantes para evaluar la función diastólica, se encontraron significativamente elevados en relación a los pacientes de peso normal.
Entonces, ¿cómo es posible que un paciente con masa de ventrículo izquierdo normal tuviera una disfunción diastólica? Esto los llevó a analizar la posibilidad de otros mecanismos fisiopatológicos, la posibilidad de existir anormalidades en el manejo del sodio, desde luego la presencia de activación neuroendocrina, la activación del sistema de angiotensina-aldosterona o el aumento del estrés oxidativo. Para nadie es nuevo, pues, que el tejido adiposo es un órgano prácticamente endocrino, es decir, produce una buena cantidad de sustancias vasoactivas, inflamatorias, las llamadas ahora adipocitoquinas, como las que tenemos aquí anotadas, y quizá se queda corta esta diapositiva porque mes tras mes aparecen nuevas citoquinas asociadas con el tejido adiposo. Y aquí simplemente destacar que el 30% de la interleuquina 6 está producida por el tejido adiposo. Y esta interleuquina 6 es la principal responsable de la producción de proteína C reactiva por el hígado, que sabemos que no es solamente un marcador, sino que tiene efectos patogénicos. El corazón graso no representa, pues, un proceso infiltrativo puro, sino un fenómeno metaplásico. Se ha investigado cómo células mesenquimatosas epiteliales originales pueden trocarse hacia células de otro tipo, otra célula adulta, que en este caso sería adipocito, hasta que esto ocupa buenas, importantes regiones del miocardio, sobre todo la región atrioventricular, y conforman, pues, el famoso corazón graso, adipositas cordis. De este tejido graso es importante señalar la importancia del tejido adiposo epicárdico. Ocupa mucha literatura actualmente. La importancia que tiene la grasa que está encima exactamente del corazón. Esta es una verdadera grasa visceral que está depositada, pues, alrededor del propio corazón y que puede generar varias moléculas bioactivas. Constituye el 20% del peso del total del ventrículo izquierdo, pero cubre el 80% de la superficie del corazón. En casos extremos de obesidad, la grasa cubre completamente al corazón y se extiende hasta 2 centímetros o más de grosor. Se ha visto que este tejido adiposo epicárdico es un activo productor de todas estas citoquinas y, desde luego, de otros agentes proinflamatorios que actúan directamente sobre el cardiomiocito. Esto es muy interesante en esta gráfica que saqué de un artículo reciente de un grupo español que es muy activo en el estudio de las citoquinas del tejido adiposo. Vemos cómo la adiponectina, una disminución de ella, o una hiperproducción de leptina o de resistina, pueden generar todas estas alteraciones en el aparato cardiovascular. Es decir, puede ser tan complejo como nosotros lo queramos ver, o tan simple como estos mismos autores nos dicen que es simplemente un juego entre adiponectina e interleuquina C, que son producidas por el tejido epicárdico cardíaco. En resumen, pues, con un volumen sanguíneo aumentado, gasto cardíaco aumentado, la hipertrofia ventricular izquierda, la disfunción diastólica y un corazón graso que es, además, aparte de mecánicamente dañino, activamente productor de sustancias inflamatorias, generarán falla y daño cardíaco. Rápidamente, el examen físico del obeso no es sencillo, hay que ser acuciosos, debemos buscar bien los datos de hipertensión arterial pulmonar, se migran los focos auscultatorios en estos pacientes, hay que buscar el segundo ruido pulmonar un poco más arriba de lo habitual, en el primer espacio intercostal izquierdo. El electrocardiograma en los pacientes se ve alterado de esta manera, hay muchos trastornos de conducción eléctrica, alteraciones estructurales compatibles con anormalidades del crecimiento de la aurícula izquierda. El ecocardiograma del paciente obeso, como todos sabemos, es técnicamente difícil. El tejido adiposo epicárdico se confunde comúnmente con derrame pericárdico, hay que ser cautos. El volumen intravascular aumentado que tiene el obeso puede hacer confundir los parámetros de flujo en el eco, por lo tanto se recomienda usar en estos pacientes el Doppler tisular. Todas estas comorbilidades tiene el paciente obeso, no nos vamos a detener mucho en esto por obvio de tiempo, pero vamos a mencionarlas muy rápidamente. Son pacientes que tienen graves problemas de insuficiencia venosa, con riesgo de ulceraciones tibiales, celulitis,
y estudios han demostrado que cuando el cambio de peso ocurre de manera abrupta, como después de una cirugía bariátrica, pueden mejorar tremendamente estos problemas de insuficiencia venosa. Está asociado perfectamente la obesidad con embolismo pulmonar. La función endotelial en el obeso está profundamente alterada, siendo mediada por la disminución en la producción de óxido nítrico. Obviamente el obeso es un paciente hipertenso, ya no solamente por el estado de hipervolemia que maneja, sino porque existen otros mecanismos también de tipo inflamatorio, en donde parecen ser mediados por el mecanismo de resistencia, por un proceso de resistencia a la insulina que termina estimulando el sistema nervioso simpático. Esto es lo que ya mencionábamos. Independientemente de los mecanismos involucrados en la hipertensión y obesidad, sabemos que en más del 50% de los pacientes obesos, una reducción de esta magnitud en la presión puede bajar la presión arterial de 1 a 2 milímetros de mercurio en la diastólica y de 1 a 4 en la sistólica. Desde el punto de vista respiratorio, tampoco me voy a detener mucho, es muy evidente todos los daños que tienen los pacientes obesos, terminando por un grave trastorno de ventilación-perfusión en ellos. Los síndromes respiratorios asociados con el sobrepeso, el famoso síndrome de Pickwick, que lo conocen muy bien. Aquí lo tenemos desde la descripción original de Charles Dickens en su libro de Pickwick Papers y descrito originalmente por el Dr. Burwell como síndrome de Pickwick en los obesos. Esto generará apnea del sueño en estos pacientes con todo lo que ya conocemos de alteración. Esto es corto para lo que ahora sabemos que produce la apnea del sueño sobre el corazón, hipertensión, arritmias, incluso problemas de aorta torácica. La primera línea de tratamiento en estos pacientes, por lo tanto, será bajar de peso. Son pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, ya lo habíamos mencionado, y debido al efecto protrombótico y proinflamatorio que tienen muchas de sus citoquinas producidas por el tejido adiposo, se ha asociado fuertemente a los eventos vasculares cerebrales. La enfermedad coronaria, desde luego, no es la excepción. Muchos estudios se han hecho desde hace casi 30 años, donde la obesidad es un predictor independiente de enfermedad arterial coronaria. Este es un estudio reciente, es el Registro Nacional de los Datos Cardiovasculares de pacientes que han sufrido un infarto con elevación del ST, cerca de un poquito más, 50,000 pacientes. Ellos lo hicieron porque existía la sospecha que los pacientes obesos eran sesgados, que eran mal atendidos, que no tenían la misma preferencia de tratamientos que el resto de los pacientes. Sin embargo, encontraron que en esta población 3/4 partes de los pacientes fueron obesos, tuvieron sobrepeso. La obesidad mayor fue más frecuente en mujeres afroamericanas y, como les decía, el proceso de atención, ellos lo demuestran, fue el mismo para todos los grados de índice de masa corporal. Y lo más interesante es que los obesos clase 3 fueron más jóvenes, tenían menos extensión de la enfermedad coronaria y mejor función del ventrículo izquierdo, y pese a eso fueron los que tuvieron mayor mortalidad, enunciándose las posibilidades de que hubiera alteraciones estructurales de otro tipo. En insuficiencia cardíaca, es obvio también que los pacientes obesos tendrán más insuficiencia cardíaca. Los estudios originales que tenemos aquí anotados hablaban de algo controvertido, que es el hecho, la famosa curva U o J de los pacientes obesos, que parecía tener menos mortalidad que los pacientes con peso normal. Esto se le llamó la paradoja de la obesidad, que es todo un tema, se ha discutido mucho. En resumen, podemos decir que han sido estudios en donde el grupo basal, el grupo de peso normal, fue poco estudiado o mal estudiado para factores de riesgo, es decir, eran pacientes mórbidos que sin embargo se consideraban como normales. En fin, algunas palabras de la leptina en relación a la insuficiencia cardíaca. Es otra de las citoquinas que ha sido controvertida, no sabemos si su efecto maligno es directo o no, y simplemente entender que lo que sucede es que la leptina dependerá de la sensibilidad que tenga cada tejido involucrado. Y así, por ejemplo, en el hipotálamo existe una resistencia central a la leptina y en el miocardio hay una ausencia de esta resistencia. Por lo tanto, existe un efecto nocivo por los dos lados. Simplemente nos vamos. Estos son estudios de leptina.
no vamos a mencionar ya más por obvio de tiempo, y simplemente terminar diciendo que los pacientes obesos también sufren de arritmias. La incidencia de muerte súbita en ellos es 40 veces más elevado que en los pacientes no obesos. Esto explicaría mucho de lo que se encontró en el estudio del Registro Nacional que les acabo de mostrar, donde los pacientes parecían estar más sanos y sin embargo tuvieron mayor mortalidad. Finalmente, ¿qué sucede al bajar de peso? Pues todo esto, es decir, todo lo que hemos hablado de alteración obviamente se va a revertir si hacemos medidas adecuadas para bajar de peso. Muchas gracias.